Bien, vamos a nuestra lectura bíblica para hoy, capítulo 6 de la carta al apóstol Pablo a los Romanos. Es uno de los libros del Nuevo Testamento, de la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y sé que Dios ha de bendecir tu vida a través de su palabra. Y dice así, leo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oh, gloria al nombre del Señor. Hermosa esta porción bíblica. Es la parte A del capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y ya hemos dicho que la carta a los romanos es uno de los libros de la Biblia que mejor explica y trae conciencia acerca del plan de salvación. Recuerde que en nuestra introducción decíamos que el apóstol presenta su carta como si en su frente hubiese un remitente allí recibiendo, pero no solo recibiendo, sino como si él también cuestionara al escritor. Y es cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues en ninguna manera. Y es que la palabra establece que donde abundó el pecado, pues sobreabunda la gracia del Señor. Y esto nos da a nosotros a entender que no importa, si es que podríamos decir, el nivel de pecado donde nos hayamos envuelto, o el horroroso pecado, el capital pecado que hayamos cometido, alabado sea el nombre del Señor, si venimos arrepentidos delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su gracia nos hace libre. Bendito sea el nombre del Señor. Por su gracia
recibimos en Cristo Jesús la liberación de nuestros pecados. Y generalmente esa gente que a veces ha tocado fondo en el pecado, cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, en esa misma tenacidad como servía al pecado, a los demonios, al mundo y a Satanás, con esa misma tenacidad, esa persona cuando viene a Cristo y renuncia al pecado y por la fe, la sangre preciosa de Cristo le limpia de todo pecado. Entonces con esa misma tenacidad, con ese mismo tesón, esa persona, oh gloria al nombre del Señor, le sirve al Señor. Como dice el Señor Jesús en su santa y bendita palabra, al que mucho se le perdona, mucho agradece. Oh, gloria a Dios para siempre. Entonces, se refiere a ese poder del sacrificio expiatorio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no importa lo bajo que hayamos ido en el mundo de pecado, cuando venimos a Cristo, nos limpia con su sangre preciosa y nos hace una nueva criatura. A veces hay personas que dicen, es que en mi vida mundana yo le cegué la vida a algunas personas, fui un atracador, hice mucha maldad, hice mucho daño, y sienten que su vida ha sido tan pecaminosa delante de Dios que creen que la sangre de Cristo no alcanza a cubrirlos por completo. Y no, la Biblia es clara y enfática cuando dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos hace limpio, nos hace libre de todo pecado. Oh, gloria al Señor. Y me gusta la respuesta en el capítulo 2, en el versículo 2. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces estamos unidos a Él. Estamos unidos a Cristo. Y Él venció al pecado y venció la muerte. Alabado sea Jesús. Y si estamos unidos a Él por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nos armamos de ese pensamiento de que así como Cristo venció al pecado, no fue hallado pecado en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Fue inmaculado. Si hubiese sido un pecador, pues no hubiese podido ofrecer su vida por los pecadores, porque también Él hubiese necesitado un sustituto. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Cristo no fue como el primer Adán, que cayó al pecado, sino que Cristo, alabado sea el nombre de Cristo, venció al pecado. Y cada vez que el maligno trató de tentarle, Cristo Jesús, siendo hombre, venció. ¿Y cómo venció al pecado? Lo venció utilizando la misma herramienta que había dejado el Padre, la palabra del Señor. Y el maligno no respetó que Jesús fuera el Hijo de Dios para traer una tentación a su vida. No obstante, Él venció. Y como Él venció y no fue sometido a esa tentación, Él es una luz para nosotros, es un espejo para nosotros de que nosotros podemos vencer al pecado porque estamos unidos a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Como dice el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Aleluya. La palabra declara en el libro de Efesios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muerto. No había escapatoria.
éramos reos de muerte, éramos reos del infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Pero al Padre le flujo enviar a su Hijo amado a ofrecernos la vida. A ofrecernos la vida con su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. A pagar por nosotros, a tomar el lugar que nosotros merecíamos por haberle fallado al Padre. Él vino y tomó nuestro lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y se convierte en nuestro sustituto, pero también en nuestro representante. Si Él venció, nosotros también venceremos. ¿Qué dice la palabra? Que el pecado no se puede enseñorear de nosotros si Cristo vive en nosotros. Si hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el pecado no nos puede dominar. El pecado no se puede enseñorear de nosotros. Pudiésemos pecar por accidente. Claro está, somos pecadores, pero pecadores convictos, pecadores arrepentidos. Y el pecado no podrá enseñorearse de nuestras vidas. Podríamos pecar por accidente, pero al momento de sentir que le hemos fallado al Señor y lo experimentamos de manera inmediata, porque si Jesús vive en nosotros, inmediatamente pecamos, nos damos cuenta que le hemos faltado a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice la palabra que tenemos un abogado, que es Jesucristo, a quien podemos acudir para salvación. Entonces el pecado se enseñorea de aquellas vidas, de aquellas personas que no le han dado el centro de su corazón a Cristo. El pecado se enseñorea de sus vidas. Tanto así que el pecado los convierte muchas veces en un títere de Satanás. Sí, hay mucha gente que a veces dice, no vuelvo a tomar alcohol, no vuelvo a la discoteca, no vuelvo a embriagarme. Pero cuando llega esa insinuación del mal que le empuja, que le hace, aleluya, sentirse atado, sentirse dominado por el alcohol, de repente se da cuenta que está sentado con la copa en la mano y que ya ha ingerido el alcohol. Esto porque este pecado se enseñorea de su vida. Este pecado lo domina. ¿Y qué decir de los fumadores? Alabado sea el nombre de Jesús. El fumar, que es un vicio, viene a ser un pecado porque destruye el cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios. Y no es tan fácil para un adicto al cigarro renunciar al cigarro. ¿Por qué? Porque esa atadura se enseñorea de su vida. Y Satanás, a través de esa atadura, domina su mente y domina su corazón. Pero cuando Cristo entra al corazón, oh, gloria a Dios, esas ataduras son rotas. Y entonces esa persona recibe poder y autoridad de Dios para vencer el pecado. Si Cristo no entra al corazón, nuestra propia concupiscencia le abre puerta al pecado y el pecado nos domina. Aleluya. Cuando pecamos, le estamos dando el gobierno de nuestro corazón a los demonios. Y estamos quitándole el gobierno de nuestras vidas a Dios. Yo prefiero que Cristo tenga el gobierno de mi corazón. Que Cristo gobierne mi corazón. Y te digo que lo mejor que te podría pasar en esta hora es reconocer a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y que el pecado, como dice el versículo 14, jamás se enseñoree de tu vida. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿De quiénes? De aquellos que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo. De aquellos que han recibido el regalo que Dios les ha otorgado. De aquellos que han recibido el regalo de la salvación en sus vidas. Ya el pecado no podrá dominarlos y no podrá enseñorearse de ellos. ¿Por qué cree que hay personas que le cegan la vida a otros?
Porque la Biblia dice que Satanás vino a robar, que Satanás vino a la tierra a matar y que vino a destruir. Y Satanás envía a sus demonios para que gobiernen la mente del ser humano. Alabado sea el nombre del Señor. Si Cristo está en el centro del corazón, esos demonios no podrán entrar y gobernar la mente. Pues Satanás lo que quiere es ver la sangre correr. Satanás quiere ver homicidios, ver feminicidios, atropellos, violencia. Y cuando se enseñorea del corazón de las vidas, los domina. Hoy tú puedes invitar a Jesús a tu corazón y decirle: Jesucristo, no quiero que el pecado reine en mi corazón. No quiero que el pecado reine en mi vida, en este cuerpo. Quiero que Cristo reine, que Él se enseñoree de mi vida, que tome el primer lugar en mi vida. Cuando Juan el Bautista predicaba, decía: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El gobierno de Dios se ha acercado a la tierra. Dale hoy el gobierno de tu vida, el gobierno de tu corazón a Cristo y serás liberado de la incertidumbre y de la opresión y del dominio del pecado, de los demonios y de Satanás.